Historias de Reddit. Dejar que mi familia entrara a mi vida de nuevo fue lo peor que pude haber hecho. Entonces, la historia de fondo. Yo soy el más joven de 5 hermanos, niño, niña, niño, niña, niño, y crecimos en la pobreza absoluta. Mamá amaba tener hijos, pero no trabajaba y papá no ganaba lo suficiente para mantener a todos. Tan pobres que recuerdo que a los 11 o 12 años recibí un solo Slinky de plástico y estaba absolutamente encantado de haber recibido algo. Crecer con ese tipo de familia fue duro, mis padres se divorciaron y papá vivía localmente, pero no hizo mucho por intentar ser padre. Solo apoyo financiero cuando era legalmente necesario, y una vez me dejó escapar que nunca quiso tener hijos. Simplemente amaba a mi madre y ella quería hijos, así que él aceptó. Obviamente, con este tipo de dinámica y la absoluta falta de recursos, la vida en casa no fue genial antes del divorcio. Yo estaba ayudando a reparar las paredes de la casa a los 5 años porque solo podíamos permitirnos vivir en casas destartaladas y deterioradas. Recuerdo quitar la pintura con una vaporera y una espátula a los 6 o 7 años, y solo recientemente me enteré de que la casa tenía pintura con plomo. Los hermanos mayores hicieron aún más tareas domésticas y probablemente inhalaron un montón de polvo de plomo y sustancias tóxicas. A eso súmale el abuso emocional de nuestros padres y no crecieron para ser buenas personas. Mi hermano mayor tenía problemas de ira y lo echaron de la universidad por pelearse con la gente. También lo arrestaron un par de veces por cosas relacionadas con robos o violencia. Mi hermana mayor luchó contra el abuso de sustancias, la arrestaron un par de veces, terminó internada involuntariamente durante 72 horas una vez. Está mucho mejor hoy en día, pero sigue siendo una persona desagradable. El siguiente hermano se convirtió en un simple empleado de una gran cadena de tiendas donde creo que ahora es gerente. Los 3 siguen viviendo en el pueblo empobrecido donde crecimos. Mi siguiente hermana y yo tenemos una edad lo suficientemente cercana como para ser muy similares. Ambas nos unimos al ejército para escapar de la trampa de la pobreza de nuestro pueblo natal. Yo me uní al ejército y ella a la marina, incluso casi al mismo tiempo. Mientras estuvimos en el servicio, ambos juntamos un montón de cosas sobre nuestros hermanos y padres que lo aclararon todo. Era como si ambos tuviéramos la mitad de un rompecabezas de unir puntos que no tenía sentido, y cuando se juntaban, el resultado era una gran señal que decía todo el mundo en esta familia es horrible. Ella se enfrentó a ellos al respecto después de que terminara su contrato y se vio arrastrada al drama de nuevo. Se mudó a una ciudad cerca del pueblo natal, a 1 hora de distancia, y comenzó a trabajar allí de inmediato. Yo corté a todos los demás de mi vida. No había hablado con la mayoría de ellos en años, y los demás son superficiales y obligatorios. Después de que terminara mi contrato, comencé la universidad usando la GA Bell, que no solo pagó mi matrícula, sino que también pagó una mensualidad de vivienda para que pudiera concentrarme en la escuela. A mi familia le encantaba que yo básicamente estuviera recibiendo la escuela gratis para ellos. No podían explicar que eso significaba renunciar a 4 años de mi vida para el servicio activo y que tengo que hacer prácticas todos los meses en la reserva y que parte de mi cuerpo está permanentemente destrozado. Para ellos es una ventaja injusta. Mientras estaba en la escuela, tenía la costumbre de comprar un boleto de lotería cada mes cuando el dinero llegaba a mi cuenta. Era casi supersticioso, ya que nunca tuve la intención de ganar porque recuerdo una estadística que decía que los hombres en California tienen más posibilidades de ser Brad Pitt que de ganar la lotería. En mi último semestre gané. No gané dinero para decir vete a la mierda de ninguna manera. Gané el tipo de dinero con el que podrías pagar en efectivo una casa de 3 dormitorios y 2 baños con 0,36 acres en un condado donde los precios de las viviendas estaban por debajo del promedio nacional, y luego no te quedaría nada. Sí, es específico porque eso es lo que hice. Nunca se lo dije a ningún familiar, ni siquiera a mi genial hermana mayor, porque por mucho que la quiera, casi estaría obligada a decírselo al resto. La compra de esa casa ocurrió cuando tenía 25 años, hace 11 años. Desde entonces me casé, tuve un hijo y tengo una vida agradable y placentera. Hace aproximadamente 1 año, mi hermana mayor iba a estar cerca de donde yo vivía, varias zonas horarias lejos de la familia, por trabajo y quería visitarme para conocer a mi hija y ponerse al día. En contra de mi mejor juicio, acepté porque mi esposa quería saber más sobre mi familia, a la que nunca había conocido. Así que mi hermana se quedó con nosotros durante 3 días antes de tener que ir a hacer sus cosas de trabajo y se pasó todo el tiempo recordando y poniéndose al día. En un momento dado, durante la cena de la segunda noche, preguntó cómo debía ser mi hipoteca, ya que ella pagaba $900 de alquiler por algo mucho más pequeño y sin jardín. Mi esposa se burló brevemente, sin saber que mi familia no sabía de mi fortuna financiera.
Mi hermana, aunque es una persona problemática, no es tonta y se dio cuenta de eso. Su tono pasó de casual a serio y preguntó, ¿qué significa eso? No soy bueno mintiendo, improvisando o haciendo nada sin una planificación excesiva. Me quedé estupefacto mientras intentaba averiguar qué decir antes de que mi esposa dijera, bueno, usó sus ganancias para comprar la casa. Así se desencadenó la cadena de reacciones de preguntas que culminaron con que mi hermana se enterara de que yo ganaba 6 dígitos gratis mientras asistía a la universidad gratis y recibía el pago del alquiler sin hacer ningún trabajo. Estaba absolutamente furiosa y se fue a un hotel. Aproximadamente 2 horas después, empezaron las llamadas telefónicas de todos los miembros de mi familia acusándome de cortarlos para no tener que compartir este regalo de Dios. La hermana con la que me llevaba bien incluso se enfadó conmigo por mantenerlo en secreto, pero entendió que la habría puesto en una mala posición de mentirle a la familia. Mi teléfono, mi correo electrónico y el teléfono de mi esposa empezaron a explotar durante la semana siguiente mientras la familia intentaba sacarme dinero sin entender que no quedaba nada. Seguían diciendo que estaban a punto de declararse en bancarrota por las deudas y que yo podía salvar a la familia, pero que solo estaba siendo egoísta. Después de una semana, los abogados se involucraron porque mi familia empezó a amenazarme con demandarme por daños y perjuicios por todo lo malo que había en nuestra familia. Finalmente lo hicieron. Se mencionó todo lo que pudiera justificar remotamente ir a un tribunal de pequeñas causas o una demanda completa. Incluso sumaron una cantidad estimada de dinero por gasolina que había pedido prestado desde que empecé a conducir a los 16 años con acuerdos verbales de te lo pagaré más tarde, teniendo en cuenta la inflación y los precios actuales de la gasolina. Todo junto, lo que pedían habría sido poco menos que comprar otra casa en efectivo. Puedo publicar esto ahora porque pude hacer que se descartara alrededor del 90% por ser absolutamente ridículo, y demostrando que muchas de sus afirmaciones ocurrieron durante un tiempo en el que no tenía contacto con ellos, gracias a los registros telefónicos y de correo electrónico. El 10% restante de lo que querían eran cosas que sucedieron cuando tenía 17 o 18 años, como abollé uno de sus coches o los lesioné cuando tiré una botella de cerveza vacía durante una pelea y dejé una cicatriz permanente donde el vidrio los cortó. Después de las tasas de abogados y de los tribunales, además de pagar los daños, perdí un poco más de $10,000 con mi familia. El estrés de la batalla legal me afectó en el trabajo y cuando se supo que me estaba demandando mi familia después de ganar la lotería, todos mis compañeros de trabajo empezaron a pedirme ayuda financiera. Se puso tan mal, la gente venía a mi casa por la noche, que tuve que pedir un traslado a una sucursal diferente donde nadie me conocía. Ahora tengo que vender la casa que compré, donde mi hija estaba creciendo, y mudarme a una ciudad más cara donde está la otra sucursal. Todo porque dejé que mi familia volviera a mi vida. Moraleja de la historia, no dejes que tu familia vuelva a entrar.